Aristóteles caracterizó al ser humano que actúa en la esfera pública como Zoom Politicón, un animal político. Con esto les doy la bienvenida a este su programa Zoom Politicón, una mesa de debate encargada de confrontar aquellas voces distintas entre sí, con un sentido de reflexión y análisis. En esta ocasión me acompañan Néstor Macías, Laura Angélica Aldama, por supuesto su servidor Saúl Silva, todos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJET. Y como invitado muy especial tenemos con nosotros al maestro en Economía por la UNAM y catedrático de nuestra facultad, Leonardo Álvarez. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Saúl, Néstor, Laura, encantado que me inviten a este programa. Un gusto tenerlo. Igualmente digo. Bueno, el tema que nos acuñe hoy es la legalización de la marihuana en México, un asunto debatido hasta el cansancio por nuestras autoridades, pero que por alguna razón aún no es legal para su uso recreativo. Les platico que actualmente solo es permitido su uso bajo ciertas circunstancias, entre las que están investigación farmacológica, fabricación de medicamentos bajo control de la COFEPRIS, diagnóstico médico con fines preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos, y producción primaria con fines específicos. Básicamente está permitida para su uso medicinal, pero el camino que falta para su aprobación en su uso lúdico es largo, pues aunque en 2021 la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Federal para la regularización de cannabis, aún falta la aprobación del Senado, que para la fecha de esta grabación aún no pasa. Entonces, querido panel, les pregunto a ustedes, la legalización de la marihuana en México, ¿sí, no y por qué? Lo primero que nada, pues obviamente yo creo que en México estamos muy atrasados en lo que viene a ser todo ese tipo de temas sociales, porque todo esto ya está regulado en otros países de primer mundo, ya desde hace muchísimo tiempo y nosotros apenas lo estamos tratando. Entonces, pues ya primero lo habían subido, ya lo habían aprobado y otra vez lo bajaron. Yo creo que hasta cierto punto es esta pues hipocresía social, porque mucha gente dice, no, pues es que ¿cómo van a regular eso? Son drogas y que le hace daño a la sociedad y todo, pero es hipocresía social porque hay cosas mucho peores que pues esta hierba, que obviamente pues tiene usos medicinales, también lúdicos, como todo, pero tiene principalmente usos medicinales que le pueden ayudar mucho a las personas que tienen pues ciertos problemas de salud y que la necesitan de cierta manera. Pues este tabú y esta hipocresía social de no querer aceptar ciertas cosas y rehusarse, pues por estas ideologías que tienen que ver pues con diferentes costumbres. Sí, con la moral, ¿no? Este moralismo que se arrastra desde la sociedad. Sí, y desde hace muchos años. Exactamente, y es que estás viendo la situación y ves que pues ya todos los demás van avanzando y pues socialmente como que México se sigue quedando muy rezagado. Miedo de Exactamente. dar el paso. Néstor. Bien, yo digo que sí, pero bajo muy estrictas condiciones, porque es algo que se puede salir muy fácilmente de las manos. Sí. Bueno, me toca mi posicionamiento. Les comento que yo soy en el espectro de la posición política, social, digamos, mi posición siempre es muy liberal. No soy tan extremo, pero la verdad es que comparto la visión que tiene Laura, que acaba de poner sobre la mesa. Tenemos un tabú muy fuerte, son temas que no se discuten por miedo, por cuestiones morales incluso, y me parece que vamos muy atrasados. Y eso nos deja en indefensión e incluso para competir en ciertos aspectos de tipo político, social y además económico, nos deja rezagados frente a otros estados y países, sociedades, que ya dieron esos pasos para un mejor entendimiento entre la sociedad y el uso de el caso que nos compete. Yo estoy a favor no solamente de la marihuana, que se legalice y se pueda concretar el uso tanto lúdico como medicinal, sino de otras drogas que parte de la discusión, que el tabú es que existe el riesgo de que haya más muertes o que se... Sí, ese miedo. El miedo o que se aumente exponencialmente el consumo asociado a estupefacientes. Yo le invitaría a esta gente que revisara las estadísticas, la encuesta nacional de adicciones, los accidentes por automovilismo, el tema del alcoholismo, el tabaquismo, y la evidencia es abrumadoramente favorable en temas, es decir, favorable en el sentido de que no hay tantas muertes asociadas
a la marihuana, como todos estos ejemplos que les acabo de poner: efisema pulmonar, accidentes automovilísticos, tema de inclusive discapacidad respecto a accidentes por el uso de otros drogas como el alcohol, el tabaco, que son, entre comillas, permitidas, ¿no? Sí, es que además es regular, no prohibir. Ajá, exactamente, y no promover su uso, sino Exacto. que se genere una regularización que sea beneficiosa para la sociedad y que no más allá de los aspectos económicos, que se regularice dentro de estos aspectos sociales y de que dejemos atrás esos moralismos de los que Laura habla. Claro, digo, aquí rápidamente, en torno a la regularización hay un asunto muy importante, que el mercado lo conozcamos perfectamente desde el tema de proveeduría, desde producción, proveeduría, transporte, compra, es decir, desde el producto inicial hasta el producto y consumidor final. Eso le daría certeza al mercado y equilibraría también las ganancias. ¿A qué me refiero? Pues nosotros tenemos zonas productoras endémicas. Somos un estado como Durango, Chihuahua, Sinaloa, que compartimos el Triángulo Dorado. Hay zonas en Guerrero, hay zonas en Michoacán, hay zonas en Oaxaca, y que me parece que quienes más pierden son los productores. O sea, hay un mercado que es un mercado oculto, no está regulado, y hay ganadores ahí claramente que no son los productores. Intermediarios. Correcto, y que son los que se esconden tras la prohibición de estos mercados. Y curiosamente, gran parte de la prohibición de este producto no es por los accidentes que ya haya habido, sino que tiende a ser por una prevención, a mi parecer una prevención excesiva. A lo mucho lo que se ha demostrado es una ralentización en los reflejos de un 5%. Las personas tardan un 5% más en responder ante ciertos estímulos, pero un 5% no es lo suficiente para verse reflejado masivamente en una cantidad de accidentes automovilísticos. Cuando, por ejemplo, no tiene tanto que ver con la reacción que tienes a los estímulos, sino con tu toma de decisiones. Correcto. Entonces, en efecto, yo insisto, es una prevención excesiva. Y también la prohibición de esto, pues no tanto en México quizá, pero sí sabe mucho que es por estigmatización social de los pobres. Sí, el que está tirado en la calle, digamos, desahuciado socialmente, ¿no? No, y también la asocian mucho también con los hippies y todo eso. Sí, justamente. Y de ahí viene, se asociaba con las personas, o en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, con los inmigrantes mexicanos. Claro. Entonces no había problema con la marihuana hasta que se empezó a asociar con las personas de tez negra y con los mexicanos. Y entonces se empezó a asociar con los pobres. Y con la delincuencia, ¿no? Sí, con la delincuencia. Y no necesariamente va de la mano. Entonces es estigmatización, porque haces pensar que está relacionado a ello, pero no lo está. Claro. Y para mí esos son los dos mayores factores que han llevado a una ilegalización de la... Absurda. Yo pongo sobre la mesa al auditorio que nos escucha, y digo aquí en el panel también, el asunto histórico que hay detrás. O sea, no es la primera vez, basta revisar la primera década de los 30 del siglo XX pasado, se permitía, ¿no? Sí, incluso hasta los 40, 50. Exacto, me parece que hasta los 50 fue hacer esta campaña en contra de esta hierba que en realidad era, pues, digamos, inofensiva, pero ya que se había regularizado dentro de pasaron a otra sustancia que dijeron, bueno. Pues, es correcto, aquí hay una mezcla de intereses y ahorita que dice Néstor, trayéndolo el discurso estigmatizante actual, pues es el de bad hombres de Donald Trump, ¿no? Pues se nos asocian con los mexicanos, con los delincuentes, y me parece que tiene ya un tinte político, social, ¿no? Pero, a ver... Más que el daño propio de la sustancia. ¿Quiénes son los de cuello blanco que el dinero y que son los que tienen las más altas ganancias en los países consumidores? Dígase claramente aquí que tenemos un vecino como los norteamericanos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pasando a otro tema, a mediano y largo plazo, ¿será beneficioso para el país? La verdad yo creo que sí, porque como ya había mencionado el maestro, pues hasta cierto punto el mismo Estado está perdiendo ganancias, porque este mercado obviamente existe, pero es un mercado negro que beneficia solamente a ciertos individuos. Exacto, ciertos individuos particulares, en lugar de que esté regulado. Obviamente no se puede regular completamente, siempre pues va a haber algún tipo de fallo en las regulaciones y se van a saltar ciertas leyes,
pero hasta cierto punto estaría regulado y estarías recaudando ese fondo, pero para el Estado, y no habría esa fuga de capital para personas externas que pues juntan muchísimo dinero con dinero que podría utilizar el mismo Estado. Yo digo que sí podría ser un gran beneficio. Dentro de eso está el control de una. Y digo, Por supuesto. es nada más uno. Ha mencionado, profesor, justamente que podrían meterse más en la discusión, ¿no? Claro. Entonces, ya no se maneja todo en un mercado negro que está oculto, sino que ya está sobre la mesa, ya lo podemos analizar, podemos controlar, ver qué está pasando. Incluso darle mayor calidad a las sustancias o a la Que no sustancia se- que que no- está regulada. Que no porque haya daños colaterales. en ese mercado, pues, viene de una mala producción y esa mala producción genera aún más muertes que por el simple uso de la sustancia. Sí, de hecho. Justamente. Y otro es pues la desestigmatización social. Ya lo habíamos hablado. Hay cambios sociales que llevan a cambios legales. Este caso sería un cambio legal que lleva a un cambio social. Porque el momento en que ya no se considera legal, se empieza a dejar de considerar malo y se deja de asociar con estas personas de tez negra, con los mexicanos, con los pobres. Y ya se ve como un simple producto de consumo regular. Se perderían esos prejuicios más bien, ¿no? Porque al ser ilegal, como que va de la mano. Es ilegal y se junta con ese tipo de prejuicios. Entonces ya regulada y legalizada, se irían diluyendo socialmente. Justamente, y eso es un gran beneficio social. Otra, pues, es el uso médico. Ujú. O sea, ya no es nada más de que hay más de dónde investigar. Es más fácilmente el decir, por ejemplo, vamos a investigar a consumidores habituales. Porque en estos momentos no se puede, porque está ilegalizada. En cambio, si fuera legalizada, podemos investigar a consumidores habituales, a personas que lo dejaron, a personas que apenas están empezando y demás. Y entender un poco más toda esa dinámica, ¿no? El tema de consumo. El tema de consumo. Se podría hacer un efectos, mejor estudio de mercado hasta cierto prevención. punto, ¿no? Sí, consumo, efectos, Otro beneficio. prevención, exactamente, porque volvemos a lo mismo, es regular, no promover la Exacto. sustancia. Ajá. Eso es algo muy distinto. Y por sí. eso está la diferencia entre la despenalización y también la legalización. Ujú. Porque hay uno es quitar el contra ella y el otro es decir, ¿sabes qué? No estoy en contra de ella, pero no estoy de acuerdo con que se venda. Y por cambio, cuando la legalizas, estás diciendo, estoy bien con que se distribuya, con que se trate como un producto de consumo. Y justamente, yendo de la mano con esto, quería mencionar como otro beneficio los impuestos. Sí. Ya está legalizado, lo regulas de cierta manera, y si lo haces parte de una tarea del Estado, función taxal. O sea, ya tienes una ganancia que normalmente otros tendrían, que estamos diciendo que eran los particulares. Luego viene el uso del cáñamo. Tu alternativo. Sí, justamente. Y ya no se trata nada más de la planta, sino del tronco. Y es una alternativa sustentable increíble para el algodón, incluso para ladrillos, para madera, para el uso de papel. Entonces, para mí la legalización abre muchísimas puertas. Sí, no, nada más no para- simplemente el consumo, sino ese uso Sí. industrial que se le puede dar al producto o Sí. a la planta. Exactamente, y es muy bajo en THC. Ajá. No se puede decir que la producción de cáñamo lleva un mal consumo de la sustancia, porque no tiene fines recreativos, porque su Es un concentración de subproducto. THC es baja, es un subproducto. Es un subproducto. Justamente. Realmente, digo, tocan puntos interesantes. La manzana envenenada son los impuestos. Yo ahorita lo toco, pero en primer lugar, ¿qué sucedió en casi los 50 estados que ya la permiten? Digo casi porque prácticamente todos la permiten de manera para uso Lúdico. Y para uso medicinal, digo, ahí hay ciertos aspectos, pero en Estados Unidos los compradores están habituados, entonces quiere decir que había un mercado ahí oculto. Entonces convivimos con gente que tal vez la consuma y ni sabemos, ¿no? Sí. Porque está estigmatizado. Exactamente. Entonces ahí está un tema. El otro asunto, el ejemplo que les puedo poner aquí es muy sencillo. Si ustedes van y compran una botella a cualquier mercado, el precio, el 80% del precio final al consumidor es IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. ¿Y ustedes han visto que se reduzca el consumo? No. Realmente no. La naturaleza del tema de un producto como la marihuana es un tema económico 100%. En economía se le llama elasticidad precio de la demanda.
Entonces, de tal suerte que nosotros tenemos varios tipos de productos, de bienes y servicios. Un bien básico como lo es la leche, las tortillas, el huevo, un bien preparado, el pollo, no sé, y luego bienes de lujo. La marihuana se comporta como un bien de lujo o exclusivo, ¿sí? Entonces, si ustedes suben el precio de la gasolina o el IEPS de la gasolina, ¿qué es lo que sucede? Es muy probable que no baje la demanda de combustible, porque es necesario. Yo creo que cuando llega un aumento de combustible, lo que restringes a lo mejor es el consumo de otros productos, pero no el uso de tu coche. Sí. O sea, así está nuestra sociedad. Entonces, ese comportamiento también se va en... Ustedes han visto que a pesar de estas campañas en donde se prohíbe, en donde hay anuncios negativos, en donde se sube el impuesto, se minimiza el consumo, pues creo que no. No, siguen comprando y siguen consumiendo. La elasticidad de precio de la demanda de un bien como la... tienen que ver más con, digamos, reacciones económicas que implica que no necesariamente te va a afectar el precio, sino que no lo vas a dejar de consumir. Entonces, dicho lo anterior, a la hora de transparentar el mercado y que tú lo tienes regulado y controlado, le impones un impuesto y estás generando también ingresos al Estado para poder generar campañas de prevención, campañas de información e incluso despresurizar el sector salud de otro tipo de enfermedades o padecimientos que están asociados. Entonces se quita, imagínense la cantidad de dinero que estamos perdiendo por perseguir a gente que consume, meterla a la cárcel, incluso como está lleno nuestros cerezos de gente que está estigmatizada. O que siembra también. Sin tener, digamos, haber cometido más allá un delito, qué sé yo. Exacto, y lo que se está gastando en seguridad pública por esta política punitiva. Entonces, pues a todas luces es analizar también lo que se ha hecho en otros países. Sí, es beneficios contra los pro y contras. Cerraría aquí rápidamente, explorar el caso de Lisboa en Portugal, que hasta llegan a legalizar la... Ámsterdam en Holanda, Madrid en España, en Cataluña, en Barcelona, recientemente en nuestros países vecinos, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Entonces me parece que... En Lituania, donde tienen lugares en los restaurantes, claro, donde puedes... Pues es como el área para fumar, ¿no? Sí. Que ahorita la encuentras en cualquier restaurante. Entonces... aquí nos estamos rezagando en el asunto del tratamiento de este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, ¿el Estado mexicano es capaz de sostener esta regularización? O sea, ¿es capaz de que no se le vaya de las manos y no se le descontrole? Pues yo creo que si tomas ciertas medidas bien aplicadas, hasta cierto punto sí. Obviamente nunca se va a tener el control total del mercado, porque a pesar de que está regulada, pues obviamente no puedes ver todos los puntos ni cubrir todo, pero yo creo que sí dejaría más beneficio de impuesto para el Estado, no habría esta fuga de impuestos, y yo creo que hasta cierto punto, al dejar de estar prohibido, dejaría de caer esta adrenalina de que está prohibido y de que estás rompiendo la ley, porque también mucha gente lo hace por eso. Yo creo que hasta cierto punto, al estar ya regulada, a muchos se les pasaría eso, de que está prohibido. Ajá. Y por lo tanto es más deseable. Exactamente. Sí. Toda prohibición genera una demanda, ¿no? Así es, exacto. Entonces yo creo que al ya quitar esta prohibición y no castigar de esa manera, pero si está regulada, yo creo que mucha gente diría, no, pues ya, y ya dejarían de consumirla. Y pues realmente sí sabríamos mejor quiénes son los consumidores, quiénes realmente las necesitan. Y como mencionó ahorita el maestro, ¿cuántas personas no están en prisión solamente por sembrar? Sí. O por consumir. Sí, consumir, sí, también. Sí, y que hay delitos más graves y que es absurdo que personas estén ahí por... Y más lesivos para la sociedad. Sí, exactamente. Yo creo que el problema con el manejo no va a ser la marihuana misma, sino lo que gira en torno a ella. Sí. En el momento en que tú legalizas y que le pones impuestos, estás quitando una gran fuente de dinero, porque ganan mucho dinero. Entonces les estás quitando una ganancia. Estás invadiendo, por así decirlo, su espacio, el espacio que están habituados a tener. No sabes si van a reaccionar de manera positiva a eso. Que pues a mi parecer, de ninguna manera va a ser positiva. Claro, es un poder fáctico. Justamente. Al final de cuentas. Y luego entra también la cuestión de los oligopolios. Entran las personas que ya tenían el poder. Ya están los productores habituales. Y luego la gente que ya sabe manejarla en el mercado. Ya sabe manejarla. Entonces, entro en el mercado, nada más que ahora en vez de manejarlo,
me industrializo. Entonces entran unos cuantos poderosos con gran poder y, por así decirlo, llegan con un producto más cargado. Entonces lo empiezan a hacer más fuerte y más fuerte. Y eventualmente ya no va a haber otros productores que puedan competir con eso. Entonces vas a empezar a ver oligopolios, quizá incluso un monopolio. Y eso es anticonstitucional. Sí. Pero ¿cómo lo manejas? Porque no hay manera directa de ir en contra de ellos. Porque es un poder que ya tenían desde antes. Sí, exactamente. Es parte de la pregunta que hace Saúl. O sea, finalmente, o sea, ¿es capaz el Estado? Sí puede serlo, si quiere hacerlo. O sea, hay que atender que también históricamente, ahorita que comentábamos, esto es un problema o una situación que ha venido pasando México eventualmente por presiones políticas a veces de Estados Unidos, por intervención en su política interna de seguridad pública también de Estados Unidos. Entonces, ciertamente no hemos tenido esa autonomía. Entonces, sí, ahora que ellos ya están legalizándola, ya dieron ese paso, ahora nos permiten a nosotros dar ese paso. Claro. Entonces, como que siempre Estados Unidos como que es el que le pone la pauta a México, ¿no? O sea, ellos hacen algo y luego ya mucho después nosotros pues le seguimos el paso. Sí, es una ventanita al futuro. Los europeos dicen que tan lejos de ellos y tan cerca de los Estados Unidos. Eso dicen que ha sido nuestro eterno problema y ese ha sido realmente. Pues acuérdense que también ahorita tenemos que dar una batalla extra para productos como eso, sí, que eso sí está generando ahorita una distorsión y una adicción brutal. Sí, un problema de salud pública enorme. O sea, no, pues es que ya hay muchísimas que ya son pues artificiales, porque pues es algo natural, o sea, sí es un estupefaciente, pero es natural, o sea, correcto, es una planta, y estas ya son pues sintéticas y son mucho más peligrosas para la salud. Pues curiosamente, el que sea orgánica no significa que sea menos peligrosa, porque hay muchos compuestos inorgánicos que muestran tener menos daño. Yo creo que si manejamos, sonará raro, pero si manejamos como inorgánico a la marihuana, es orgánica. Bueno, pero al final tiene ciertas sustancias, ciertos químicos. Extraemos, y por eso digo, tratarlo como un inorgánico. Extraer todo lo que podamos va a ser mucho menos dañina. O sea, ya no va a tener los contras que se dice que tiene. Claro. Sí, de hecho. Pero aquí es donde insisto yo, si el Estado tiene la voluntad de hacerlo y quiere hacerlo, lo puede hacer. Justo con regulación. O sea, aquí entra muy bien el tema de impositivo, por un lado, la hacienda pública, pero entra también el tema de regular monopolios, oligopolios. Finalmente estamos hablando de un mercado que entra a la salud pública. Entonces, sí puede el Estado, y ahorita vuelvo a tocar los asuntos de Chile, Uruguay, Brasil, ejemplos aquí en Latinoamérica, pero a ver, Canadá y Estados Unidos, que ahorita nos llevan la ventaja porque ellos tienen laboratorios que incluso están haciendo investigación y desarrollo para productos más allá del consumo básico. Ya tienen pomadas, tienen productos plásticos, productos inclusive comestibles de alta tecnología que ya se están vendiendo en el mercado y México no. Entonces, sí, paradójicamente, la parte permisible de consumo para México la están constriñendo a que por una indicación de COFEPRIS sean laboratorios autorizados y que estos sean extranjeros como los canadienses, que son los que más desarrollo tienen en esta situación. Entonces, ¿cómo es posible que países en donde ya tienen el cultivo en hidroponía y que están extrayendo productos, como bien lo dice Néstor, extra o ya comercializados de manera industrial, y México, que es un productor endémico, no pueda subirse a ese mercado por una presión justamente muy asimétrica de Canadá y de Estados Unidos? Y bueno, también volvemos a recordar este poder fáctico. Claro, y luego también, por ejemplo, como lo que mencionaban de los laboratorios y todo eso, pues México, sí estamos muy atrasados tecnológicamente, y también por lo del Tratado de Bucareli. Pero eso ha sido a propósito. Sí. O sea, realmente porque el mismo gobierno ha mantenido esto, digamos, en el para evitar justamente que este impulso ciudadano, civil, social, regule y pueda igualar el mercado, ¿no? Aquí acuérdate, sí, que estamos hablando de empresas que tienen el control transnacional de trasiego, producción de este producto, ¿no? Sí. Ahora les pediría que cada quien hiciera su propia conclusión. No sé, o sea, Laura, si tú gustas iniciar. Gracias. Pues sí, en temas sociales, como yo ya mencioné, nosotros estamos muy atrasados. Tenemos todavía que superar muchas trabas mentales que tenemos como sociedad, muchos tabús.
pero yo creo que pues ya es momento de ya poner bien estos temas en la mesa porque los hemos venido arrastrando ya muchísimo tiempo. Sí, y enfrentarlos con Y motivación, enfrentarlos, con porque posición. al rechazarlos, ignorarlos, no es que vayan a desaparecer, los problemas siguen ahí. Ahí sí Exactamente, van a estar el mercado negro sigue ahí, sigue latente, entonces es momento de ya enfrentarlo, ya regularlo y pues intentar que se haga lo mejor posible. Néstor. Claro. Bien, ya pusimos en la mesa por qué legalizar y pues de cierta manera cómo hacerlo. Pero pues yo también quiero concluir con un tiene que ser regulado. Ya lo mencionaba, la cuestión de los oligopolios, la cuestión incluso salubre. Tiene que hacerse también una campaña de concientización respecto al consumo de la marihuana, como se ha hecho con el alcohol, como se ha hecho con el tabaco. No podemos nada más legalizarla y esperar que con legalizarla se solucione todo. Tiene que meterse mano, tiene que regularse, Claro. y se tiene que manejar correctamente. Entonces, eso sería mi conclusión. De acuerdo, yo pondría sobre la mesa algunos datos. Hay que celebrar que, atrasados sí, no estamos dando ese paso. Ahora, el paso sigue siendo una política punitiva. O sea, lo que aprobó la Cámara de Diputados en 2021 deja todavía en Sí, rasgos o sea, punitivos. sigue siendo así De- como tambaleándose. Sí, en la o sea, por decisión. ejemplo, posesión, más de 5.6 kilogramos, 7 años de cárcel. Gramos, ¿no? Sí, perdón, gramos. Gramos, ¿no? 7 años de cárcel. Publicidad, 3 años de cárcel. 6 años a quien dé una receta médica con algún producto que tenga. Cultivo no autorizado, o sea, más de 4 o 5 plantas, me parece, Ajá. 6 años. Entonces, es punitiva, finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué otro dato yo pondría sobre la mesa? En la mayoría de los países de América Latina el uso es permitido con usos medicinales. Solo en 4 países se permite con fines lúdicos. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Uruguay y México. Pero ya vimos que muy restringido en México. Sí. En Estados Unidos solo algunos estados aplica el uso medicinal y o recreativo. Fíjense bien, en general el uso medicinal y recreativo está en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y quien lo tiene prohibido, pues es Bolivia, Venezuela y México. México. ¿Qué ventajas con la legalización yo pondría sobre la mesa? Es una medicina y además productos alternativos. La reducción de arrestos y el redireccionamiento de recursos de seguridad pública pues para prevención, para otro tipo de políticas, inclusive para las zonas productoras. Creación de empleos y aumento de recaudación de impuestos, ya lo dijimos. Y las desventajas que yo veo o que esté esta regulación asimétrica, o sea, porque finalmente nosotros estamos sobreregulados y estigmatizados. Nos quedamos fuera del mercado y nos obligan a ser tomadores de ofertas, rezagados, es decir, nos obligan a comprarle laboratorios canadienses y norteamericanos cuando no tienen una producción endémica y nosotros sí. Sí. Otros países avanzan en investigación y desarrollo e innovación y nosotros Nosotros seguimos con una producción allá en la Austera, sierra, digamos. austera y en Sí, la sierra, austera ¿no? y agrícola. El tema de la biotecnología. La biotecnología también es un asunto que nos debe implicar porque tiene que ver con el asunto del calentamiento global, la recuperación de zonas y territorios y obviamente el ingreso de divisas, porque si nosotros damos ese paso, tendremos opciones para crecer en un mercado internacional. Excelente. Esas eran mis conclusiones. Muy bien, les doy las gracias, panel, por estar aquí y a ustedes por escucharnos. Síganos, por supuesto, en Radiohead en Facebook, Twitter como @Radiohead e Instagram como Radiohead Oficial. Y síganos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. 泣いちゃダメ